Masejet Baba Batra Daf Samejea Mudalef 65a, pero comenzamos la última línea del Daf anterior. En la clase anterior concluimos que hay una discusión entre Rabbi Akiva y Jajamim en si un mujer, un vendedor en general, al vender Beain Yafá mujer o Beain Ra mujer. Si al vender vende con buen ojo, o sea, de manera abundante, o sea, incluyendo ciertas cosas adicionales, aunque no las mencionó. O Be'ain Ra mujer, vende con mal ojo, de manera básica, para no decir tacaño, o sea, sin incluir y añadir nada que no mencionó. Según Rabbi Akiva, Be'ain Yafá mujer, el vendedor vende de forma abundante. Y según Jajamim, el vendedor vende Be'ain Ra, con mal ojo, básico. Lo que mencionó y no incluyas más nada. La Gemara a continuación nos dice como que es la alajá. Itmar. Rabuná amar Rab alajá que dibre Jajamim. Rabbi Barabá amar Shemuel alajá que Rabbi Akiva. Dice la Gemara, hay una discusión como quién es la alajá. Rabuná en nombre de Rab, ¿sí? Presten atención bien a los nombres. Rabuná en nombre de Rab dice que la alajá es como Jajamim. ¿Que qué? Que Beain Ra mujer, que vende con mal ojo el vendedor. Muy básico. Sin embargo, Rabbi Irmía Barabá en nombre de Shmuel dice que la alajá es como ¿quién? Como Rabbi Akiva, que el vendedor vende Be'ain Yafá, con buen ojo, de manera abundante. Viene Rabbi Irmía Barabá y le dice a Rabuná, ¿cómo puede ser que tú dices que Rab opina, porque Rabuná dice su nombre de Rab, que la alajá es como Jajamim, que ¿qué? Que Be'ain Ra, con mal ojo, tacaño, básico. No me cuadra, ¿por qué? Le pregunta Rabbi Irmía Barabá, porque yo mismo, dice Rabbi Irmía Barabá, cuando estaba muchas veces enfrente de Rab, decía que la alajá es como ¿quién? Como Rabbi Akiva, y no se oponía a eso. O sea, decía que la alajá es como Rabbi Akiva, que ¿qué? Be'ain Yafá mujer, abundante, y no se oponía. Si no se opone a eso es porque está de acuerdo conmigo, que Be'ain Yafá mujer. Entonces, como tú dices, Rabuná, en nombre de Rab, que alajá que dibre Jamim, que Be'ain Ra. Le respondió Rabuná, un segundo, tú decías que la alajá es como Rabbi Akiva y él no se oponía, entiendo. Pero tú qué decías que decía Rabbi Akiva. Le dijo, yo decía que Rabbi Akiva decía lo contrario de nuestra Mishnah. Nuestra Mishnah dice que Rabbi Akiva dice Be'ain Yafá y él decía Be'ain Ra. Jajamim, nuestra Mishnah dice que es Be'ain Ra y él decía Be'ain Yafá. Dice, por eso mismo, cuando tú dices que la alajá es como Rabbi Akiva, no se oponía. Porque iba según el contenido de la opinión, no solo el nombre, que decías que Be'ain Ra. O sea que básicamente Rab sí opina que es Be'ain Ra. Como dije yo, así responde Rabuná, como dijo Rabuná, en nombre de Rab, que la es como Jamim, que qué, como Jamim de nuestra Mishnah, como la versión de nuestra Mishnah, que qué, Be'ain Ra. Así nos dice la Gemara. Seguimos. Amar Rabina Rabashe, Leima Azduleta Amayu. De Amar Rabnachman Amar Shemuel, האחים שחלקו אין להם לא דרך זה על זה, ולא סולמות זה על זה, ולא חלונות זה על זה, ולא אמת מים זה על זה. ויזהרו בהם שהלכות קבועות הן. ורב אמר, יש להם. צריכה. דישמינן בהאי כאמר רב, משונדה אמר לה, באינה למד הרבה כי יחידרו בהבאתי. תדע דכתיב, תחת אבותיך יהיו בניך. אבל בהאי במודיל לשמואל. ואיתמר בהך כאמר שמואל, אבל בהא מודיל לרב. צריכה. La Gemara dice lo siguiente. Acabamos de decir antes que Rab y Shmuel discuten como quién es la alajá. Repitamos que cada uno opina. Rab opina que Be'ain Ra, como Jajamim, que Be'ain Ra, mal ojo, sea básico. Y Shmuel opina como Rabbi Akiva, Be'ain Yafá. Bien, la Gemara dice que aparentemente esta discusión que hay entre Rab y Shmuel, aquí en nuestra Gemara, ya la discutieron en otro lado. Y es la misma idea. ¿Por qué? Dice Rab Nachman en nombre de Shmuel, o sea, dice Shmuel. Dos hermanos, hablemos de dos hermanos. Hermanos que el papá falleció, hablemos de dos hermanos, ¿sí? Y tienen una herencia. Y se dividen, ¿sí? En la Emlot derech al ze, por ejemplo, si se dividieron entre los dos un campo, y uno se quedó con el campo interno y otro con el campo exterior, ¿sí? Y para entrar al interno necesitas pasar por el externo.
Dice Shmuel, en la emlot derech ze al ze. No pueden el de afuera venir el de adentro no puede venir y pasar por el del externo. ¿Sí? Inclusive que el papá tenía los dos campos y cuando llegaba al interno, ¿cómo llegaba al interno? Porque pasaba por el externo. Igualmente, no pueden colocarse escaleras uno sobre otro. O sea, si uno se dividió en la herencia de tal manera, uno agarró el patio con la casa, el primer piso, y el otro agarró el segundo piso. Y ahorita el del segundo piso, para llegar al segundo piso, quiere poner una escalera en donde en el patio, que llegue al segundo piso. ¿Sí? No puede venir el de arriba a decir, quiero poner la escalera en el patio del de abajo. ¿Por qué? Porque es patio del hermano de abajo, a pesar que el papá sí lo hacía. Similarmente, sigue siendo Rav Nachman el nombre de Shmuel, o sea, Shmuel. No puede venir, si hay dos campos, se dividieron en campos, y uno quiere venir ahorita a traer agua del río, quiere hacer una canaleta, un canal, para su canal y pasarlo por el del hermano, tampoco puede, a pesar que el papá sí lo hacía. Y aumenta Rav Nachman el Shmuel y dice, cuídense bien estas alajot, porque esto no es nada más lo que me parece, sino esto es la alajá mamash. Así opina quién? Shmuel. Rav, sin embargo, viene y discute, dice que ¿qué? Yesh lahem. Sí tienen los hermanos, cuando se dividieron, puede el segundo hermano pasar, el de interno puede pasar por el campo del externo. El de arriba, si agarró el piso de arriba, puede poner la escalera en el patio del de abajo. ¿Sí? Y también puede pasar por el patio del externo, ¿qué? El canal de agua sin problema. Así discuten ellos. Aparentemente, es la misma discusión. ¿Por qué? Explico. Ambos aparentemente están de acuerdo de que cuando se dividen dos hermanos una herencia es como si fuese que cada uno le compró al otro una parte. ¿Sí? Es como si fuese vendedores. ¿Sí? Así que discuten. Discuten en lo siguiente. Shmuel opina, Beain Yafá mujer, que el vendedor vende de manera abundante, o sea, le da todo al comprador. Entonces, cuando vino en el campo, en el primer caso, hablemos del primer caso, cuando se dividieron los dos campos, ¿sí? Y uno agarró la interna y otro agarró el externo, el interno le vendió al externo la tierra externa y se la vendió de manera abundante. ¿Qué es abundante? Todo tuyo, o sea, no tengo ni el derecho de acceso. O sea, por eso Shmuel dice que no puede pasar. Y Rav dice, no, cuando lo vende el interno al externo, ambos son vendedores uno al otro. En este caso, cuando lo vende el interno al externo, la tierra externa, le vende ¿qué? La tierra nada más, pero no el derecho de acceso hacia la interna. Y por eso puede seguir sin problema el interno pasando por el campo exterior, el campo externo. Entonces, aparentemente discuten justamente en esto. Repito, Shmuel opina Be'ain Yafá, y por lo tanto, cuando el interno le vendió al externo la tierra externa, ¿sí? Se lo vendió completo, todo para el externo. Entonces, si ahorita él quiere pasar, tiene que pagar. No puede pasar por pasar. Se opina Shmuel. Y Rav opina que cuando le vendió el interno al externo, la parte externa, le vendió ¿qué? Le vendió Be'ain Ra, con mal ojo, o sea, básico. O sea, sin nada más la tierra, pero sin incluir, no le vendió también el derecho de acceso hacia la interna. Entonces puede el interno seguir pasando por el externo, por el campo exterior. Entonces aparentemente discuten en lo mismo. En ambos lugares, repito, Rav opina que Be'ain Ra, al vende con mal ojo, o sea, básico, más sin incluir tantas cosas. Y Shmuel en ambos casos opinan que Be'ain Yafá. La Gemara, y a raíz de esto tenemos un problema. ¿Por qué? Porque es necesario entonces que Rav y Shmuel discutan dos veces lo mismo en dos diferentes lugares. Dice la Gemara, es necesario. Dice Rav Ashi, es necesario. ¿Por qué? Porque si te hubiese dicho nada más en el caso de la herencia, hubiese dicho que ahí es cuando Rav dice que el Be'ain Ra, o sea, que el hermano interno, al darle esa parte externa, al venderse, dársela, ¿sí? Que dijimos que dársela es venderla, ¿sí? Al darle la parte externa a ese hermano que se quedó con la parte externa, le da todo menos el derecho de acceso. ¿Por qué? Porque tiene un argumento. Él dice, mira, mi papá usaba la interna con este derecho de acceso.
Entonces, cuando yo recibo la interna, me merezco la interna con el derecho de acceso a él. ¿Sí? Como dice el pasuk, tajata boteja y ubaneja. Cuando fallece el papá, los hijos estarán en vez del papá. Y ya le dice el hermano interno, ya que mi papá tenía el derecho de acceso, pasaba por ahí, pues ahorita yo que recibo la interna también necesito el derecho de acceso. Por eso es que ahí es cuando Rab nos dice que tiene el derecho de acceso para la interna y es Be'ain Ra. Pero en el caso nuestro, que no es Yerusha, pues no aplica esto. Y por otro lado, si hubiese dicho nada más el caso de la herencia, nada más el caso de Yerusha, hubiese dicho que nada más en ese caso Shmuel dice, si hubiese dicho nada más el caso de el primer mahloket, si la halajá es como Rabbi Akiva o Jajamim, en venta, ¿sí? No en Yerusha, hubiese dicho que en ese caso es que Shmuel dice que al vender uno vende Be'ain Yafá y todo, pero en herencia, está de acuerdo con Ra, ¿por qué? Porque Taja, Taboteja y Ubaneja, ya que el papá lo usaba también él, que en ambos casos, Shmuel opina Be'ain Yafá, vende todo y también el derecho de acceso se lo vendió y ahorita si lo quiere necesita comprarlo, y Rab en ambos casos dice Be'ain Ra. Seguimos. Amale Rabnachman le Rabuna, Ilgeta kevatin o Ilgeta kevataihu. Amale Ilgeta kevataihu de mikarvitu levava de resgaluta de shrije dayane. Viene la Gemara, viene Rabnachman y le pregunta a Rabuna. Bueno, ya vimos ahorita Mahloket, como quién es la halajá, así como Rabbi Akiva, como Jamim. Pero ahorita le pregunta, bueno, Tajles, como quién es la halajá. Le pregunta a Rabnachman a Rabuna, la halajá es como yo. O sea, como yo y como Shmuel, mi maestro, Shmuel era maestro de Rabnachman, que Be'ain Yafá o mujer, que cuando uno vende, en general vende de manera abundante, o la halajá es como ustedes, o sea, tú Rabunai como tu maestro Rab, que Be'ain Ra. Respondió Rabuná, la halajá es como ustedes, o sea, como tú Rabnachman y como Shmuel, que Be'ain Yafá, abundante. ¿Por qué? O sea, Rabuná le dio la razón a su contraparte. ¿Sí? Y al maestro de su contraparte. ¿Por qué? Dice, mira, ustedes están cerca, viven cerca del líder de la generación. Y ahí se hace el bedín. Están todos los dayanim. Entonces ustedes tienen mucho shimush, ven todos los casos. Entonces ustedes seguro están diciendo que así es la halajá, ustedes tienen más shimush que nosotros y por lo tanto la halajá es como ustedes. Lo importante que es el shimush. ¿Cómo se dice shimush en español? Stage que uno hace, ¿sí? Cuando uno aprende, pasantías, cosas así. Ok, seguimos. Itmar, Shene Batim, Ze Lifni Mize, Shenehem Bemecher, Shenehem Bematana, en la Derech Ze al Ze. Kol Shiken, Chitzon Bematana, Pnimi Bemecher, Chitzon Bemecher, Pnimi Bematana, Sabur Mina, en la Derech Ze al Ze. Veloi, Milotnan, Medvarim Amurim Bemocher, אבל נותן מתנה נותנת כולה, עלמא, מנדיעי מתנה, בעין יפה יהיב, הכנה ממנדיעי מתנה, בעין יפה יהיב. La Gemara nos dice lo siguiente. Dieron en la yeshiva los siguientes casos. Dos casas que le pertenecían a la misma persona, Shimon. Pero ¿cómo están construidas? Una dentro de otra. La interna y la externa. O sea, para poder entrar a la interna, ¿qué necesitas? Pasar por la externa. Y viene el vendedor y vende ambas casas. ¿Sí? ¿Pero a quién? A dos personas. A Reubén, una casa, y la interna a Reubén, por decir, y la externa a Leví. Y las vende al mismo tiempo, a la vez. O Shimon viene y regala las dos casas a la vez. Una se la regala a Reubén y otra a Leví, pero a la vez, al mismo tiempo. Dice la Gemara, el interno, la casa interna, o sea, Reubén, ya sea en venta, ya sea en regalo, cuando fue toda la vez, no tiene el derecho de cruzar y pasar por la casa del externo. Porque ya que ambos son iguales, ambos lo compraron a la vez, ¿sí? No tenemos por qué decir que es más fuerte la fuerza del interno más que el externo, ¿sí? Y le vendió al interno de manera abundante y al externo de manera le vendió al interno de manera Ain Yafá, bueno, abundante, y al externo de manera Ain Ra. Tenemos que decir que ambos es igual, ambos la misma venta, no tenemos por qué hacer diferencia, y a ambos le dio cada cosa, ya sea en regalo, ya sea en venta, completo a cada uno. Y nadie se puede meter en la propiedad de cada uno. Entonces, en este caso, no va a poder el interno pasar por Reubén, no va a poder pasar por el de Leví. Esto es en dos casos, por ahora hablamos. ¿Cuándo? Cuando Shimon tiene dos casos y vendió ambos o regaló ambos al mismo tiempo, todo esto. Kol Shiken, sigue diciendo la Gemara, si vino Shimon y regaló la externa,
¿A quién? A Leví. Y vendió la interna. Colchiquén, que en ese caso, ¿qué? Que el interno, Reuben, no va a poder pasar por el externo. ¿Por qué? Porque si al externo le regaló, ¿qué uno da más abundante? ¿Venta o regalo? Regalo, si estoy regalando es porque estoy abundante. Entonces, si al de afuera le regaló, seguro le fue mucho más abundante. ¿A quién? Al de afuera, o sea, al externo. Se le regaló completo, o sea, le regaló que inclusive el de interno no tenga el derecho de acceso a pasar al interno. ¿Qué pasaría? Cuarto caso, cuando al externo le vendió a Leví y a Shimón le regaló. Pensaban al principio decir de que en este caso todavía no puede el interno pasar por el externo, aunque se le regaló. ¿Por qué? Porque ya que al fin y al cabo él, Shimón, era dueño de los dos y se deshizo de los dos, decimos que es equivalente. Sin embargo, no es así. ¿Por qué? Está escrito en la Mishnah más adelante, en Afainale Famudale 71a, después de que trae la opinión de Jajamim, que hablan que una persona que compra un pozo, una prensa o un palomar, ¿sí? Dentro del campo, Shimón tenía un campo con prensa, palomar, todo lo que sea, y viene y vende, no la campo, sino Shimón le vende a Reubén, ¿qué? Lo de adentro, la prensa o el palomar, ¿sí? Digamos. Y ahorita quiere el comprador y entrar al palomar, quiere entrar al pozo, quiere entrar a la cisterna, quiere entrar a la prensa. ¿Puede pasar por el campo o no? Opina Jajamim, como ya lo mencionamos en la clase anterior esto, pero la fuente es más adelante de Fainalef, 71a. Debe el comprador comprar el derecho de acceso. Viene la Mishnah, ahí dice, un segundo. Agrega la Mishnah y dice, todo esto es cuando vende Shimón. Pero si le regaló Shimón a Reubén el palomar o la prensa o lo que está en la mitad, ahí le da todo lo necesario para llegar a esa mitad, para llegar a esa isla, para llegar a ese palomar. ¿Sí? Todo también derecho de acceso. Dice la Gemara, vemos que el que da regalo, da abundante. ¿Sí? Mucho más que la venta. Entonces aquí también, cuando el interno le regaló y al externo le vendió, pues ¿qué es más abundante? No nada más que por svará un poquito más, sino contundentemente. Acabamos de ver aquí en la Mishnah que cambia la halajá y decimos que el regalo se le da más abundante, incluye más cosas. Entonces aquí también, cuando le da el interno de regalo, seguro le incluyó el derecho de acceso del externo y por lo tanto el interno en este caso sí va a poder pasar por el externo sin pagar o pedir autorización adicional. Así nos dice la Gemara. Entonces seguro la intención de Shimón, o sea, fue darle más fuerza a Reuben el interno, a quien recibe el regalo, que el externo. Okay. Seguimos. Próxima Mishnah. Hamocher et abait, machar et adelet, aval lo et amafteach, machar et amachteshet kevua, aval lo et amitaltelet, machar et aitztrovil, aval lo et akelet, velo et atanur, velo et akiraim. בזמן שאמר לו הוא וכל מה שבתוכו, הרי כולם מכורים. Viene la Mishnah y nos sigue hablando cuando una persona vende una casa sin especificar más nada. ¿Qué queda incluido? Ya hablamos respecto al techo, respecto a la tierra, respecto al pozo, respecto a la cisterna. ¿Qué pasa respecto a accesorios de la casa? Dice la Mishnah, el que vende una casa, Shimón tiene una casa y se la vende a su compañero, por decir, Reubén, y le dice, te vendo la casa sin especificarle más. Queda incluido la puerta de la casa o las puertas de la casa, ya que están fijadas en su lugar, están fijas, kebuim, pero no las llaves de la casa, ya que son movibles. Similarmente, incluye en la venta de la casa, queda incluido el mortero fijo, que está pegado en la tierra, empotrado en la tierra, pero no queda incluido en la venta un mortero movible. Similarmente, queda incluido en la venta de la casa, si hay dentro de la casa un molino, el anillo del molino, que está fijo en la tierra, queda incluido, pero no la tolva del molino, donde se colocan
los granos de trigo, porque eso es movible. La misma idea. Igualmente, no queda incluido ni el horno ni la estufa. ¿Por qué? Porque son movibles. Todo esto es cuando Shimón le vendió a Reubén la casa sin especificar más. Pero si al vender le dijo, te vendo la casa y todo lo que contiene adentro, a ella le dijo, todo lo que contiene adentro, todas estas cosas, aunque sean movibles, al igual que con Shiken, obviamente cuando son fijas, queda todo vendido junto con la casa. Así nos dice la Mishnah. Bien, la Gemara nos dice lo siguiente: Leima matritin de lo que Rabbi Meir. Di Rabbi Meir, ha'amar machareta kerem, macharta shmisheh kerem. Filutema Rabbi Meir hatam, kevi'ah, hachab lo kevi'ah. המפתח דומיה דדלת קטן, עם הדלת דקביעה, מפתח דקביעה, אלא מחברת מתניתין דלא כרבי מאיר. Dice la Gemara, nuestra Mishnah no cuadra con la opinión de Rabbi Meir. O sea, el autor de nuestra Mishnah no es Rabbi Meir, y no nada más no es Rabbi Meir, sino discute con Rabbi Meir. ¿Por qué? Rabbi Meir opina, está escrito en la Baraitá, vamos a verlo más adelante en Dafain Haita Mudales. ¿Qué pasa si Shimón tiene un kerem? ¿Qué es un kerem? Un viñedo, y se lo vende a su compañero por decir Reubén, y no le especifica nada más le dice, te vendo mi viñedo. ¿Qué pasa con los accesorios del viñedo? ¿Quedan incluidos o no? Dice Rabbi Meir, quedan incluidos los accesorios del kerem, a pesar que ¿qué? ¿Accesorios son fijos? Que son movibles, y aún así quedan incluidos, a pesar que no son fijos de la tierra. Vemos de que también las cosas movibles quedan incluidas en la venta, no como la Mishnah, que nada más lo dice cuando son cosas fijas. Dice la Gemara, no. Sí cuadra nuestra Mishnah con Rabbi Meir. ¿Por qué? Podemos decir que todo lo que dice la Baraitá, en verdad está hablando, todos los accesorios que nos dice la Baraitá y de Rabbi Meir, que quedan los accesorios incluidos, se refiere a accesorios que están fijos dentro del viñedo, aunque movibles, pero nunca los sacas del viñedo. O sea, aunque los puedes mover de un lado al otro, pero ya que nunca los sacas, es como si fuese ¿qué? Fijos. Y aquí nuestra Mishnah, cuando nos dice que no sirve, que no queda incluido, es cuando es movible. ¿Qué significa movible? No nada más se mueve, sino que los sacas de la casa. Por eso no queda incluido. Por eso no es considerado fijo. Así la Gemara quiere decir. Sin embargo, la Gemara pregunta y dice, no me cuadra. Porque nuestra Mishnah, ¿qué nos dice? Cuando vendes la casa, la puerta está incluida y la llave no está incluida. Más que los casos son paralelos, simétricos. Solo que uno es puerta y otro es llave. ¿La puerta la puedes sacar de la casa? No existe sacarla de la casa. Sí, a menos que la desmontes, pero no existe sacarla normalmente. Entonces, también tenemos que decir que la llave está dando en un caso similar que no la sacas. Y aún así nos dice la Mishnah que puerta sí y queda incluido y la llave no queda incluida. Seguramente es una llave que no se saca, se usa ahí mismo, ¿sí? A pesar que, similar a la puerta, no se saca de la casa. No está incluido en la venta, ¿por qué? Porque no es movible. O sea que el concepto de no movible y por ende no queda incluido en la venta es también si fijo está dentro de la casa, el hecho que está movible ya lo vuelve móvil y no lo mete dentro de la venta. Entonces vuelve la pregunta. Entonces, como Rabbi Meir dijo en la Baraitá, no que vuelve la pregunta, sino que vuelve lo que dijimos antes, que nuestra Mishnah no cuadra con la opinión de Rabbi Meir, que dice que accesorios de kerem movibles son incluidos. Que me dice, no, pero nunca salen del kerem. Aquí también la llave tiene que ser comparada a la puerta que nunca sale, y por hecho movible no está incluido. Entonces no me cuadra con lo que tú me dices, que accesorios. Entonces nuestra Mishnah dice la manera, efectivamente, como dijimos antes, nuestra Mishnah no es la opinión de Rabbi Meir. Seguimos. Tanu Rabbanan, המוכר את הבית, מכר את הדלת ואת הנגר ואת המנעול, אבל לא את המפתח, מכר את המכתשת החקוקה, אבל לא את הקבוע, מכר את האצטרוביל, אבל לא את הקלט, לא את התנור ולא את הכיריים ולא את הרחיים. רבי אליעזר אומר, כל המחובר לקרקע הרי הוא כקרקע, בזמן שאמר לו, הוא וכל מה שבתוכו הרי כולם מכורים, בין כך ובין כך, לא מכר, לא את הבור ולא את הדות ולא את היציאה. למעט una varita. Y en ella hay una discusión. Fíjense bien, la varita dice lo siguiente. Una persona que vende una casa, está sin especificar accesorios, no especifica, no dice que ellos sí o ellos no. Solo vende la casa. Shimón le vende la casa a Reubén. Dice la varita, queda incluido la puerta, cuadra con nuestra Mishnah. Queda incluido el cerrojo. El cerrojo es el palito que se pone para cerrar las puertas, con el palito ese, ¿sí? Queda incluido también la cerradura, ya que es fija, también todo esto es fijo.
pero no queda incluido la llave. Por ahora cuadro con nuestra Mishnah. Si vendió, es el primer caso de la Braita. Segundo caso de la Braita, ¿qué pasa si vende el machteshet? ¿Qué es machteshet? Mortero, ¿sí? Vende el mortero. Pero la Braita dice machteshet ajakuká. ¿Qué significa esto? Un mortero tallado en la piedra que está dentro de la casa. O sea, que se hizo en la piedra. No que primero había un mortero y luego se empotró o se fijó. Sino se hizo empotrado de un principio fue hecho en la piedra. ¿Sí? Ahí nos dice la Baraitá, queda incluido en la venta de la casa. No cuando vende el mortero, Mejila. Cuando vende la casa, queda incluido el mortero tallado, o sea, el mortero que está construido dentro de la piedra, pero no el mortero que está listo, aunque esté fijo. Si primero estaba listo y después lo fijaron, ese no queda incluido. Esto no cuadra con nuestra Mishnah, ¿sí? Si vendió el itztrubil, que es el itztrubil como mencionamos en la Mishnah, el anillo del molino, perdón, no si vendió la casa, queda incluido el anillo del molino que es fijo, pero no queda incluido la tolva del molino, que es donde se echa, porque eso es movible. Igualmente no queda incluido en la venta de la casa, el horno, la estufa y el resto del molino, ¿sí? Rabbi Eliezer discute respecto al machteshet, al mortero, que la opinión hasta ahorita dijo que para que quede incluido en la venta de la casa tiene que ser un mortero tallado. ¿Qué significa tallado? No fijo, no es suficiente fijo, sino fue construido dentro de la piedra, ¿sí? Ahí es cuando queda incluido. Pero si fue construido por aparte y luego, aunque se empotró, se quedó fijo, aún así decimos que ¿qué? Según la primera opinión decimos que no queda. La Eliezer opina, no. Cualquier cosa que está fijo en la tierra es parte de la tierra, o sea, y es parte de la venta de la casa. O sea que nuestra Mishnah va como la opinión de Rabbi Eliezer. Sigue siendo la Baraita y dice que todo esto es cuando vendió la casa. Y no especificó nada, pero si vendió la casa y dijo, te vendo la casa y todos los accesorios que están adentro, obviamente queda incluido todas las cosas que están adentro, fijos, no fijos, empotrado, no empotrado, tallado, no tallado, todo queda. Aumenta la Gemara y dice, ya sea que vendió la casa y no especificó más, o ya sea que vendió la casa y especificó que incluyo en la venta cualquier otro accesorio, nunca va a quedar incluido el pozo, la cisterna y el yatzia, que es la estructura anexa que ya mencionamos. Eso ya lo vimos antes en las Mishnayot. Eso parece igual con nuestra Mishnah, que todo lo que decimos es la casa y sus accesorios. Si lo dijiste o si no lo dijiste, nada más las cosas fijas son parte. Pero otras cosas que tienen diferentes usos, no de habitar, o otra estructura, por ejemplo, el bor, el pozo, la cisterna, que son para almacenar agua, no es de habitar, o inclusive una estructura anexa, que también es de habitar, pero es una estructura separada, no es la misma casa, eso no queda vendido, ya sea que dijiste vendo la casa, o inclusive también el caso que dijiste que vendo la casa con sus accesorios nada más, vendo la casa y todo lo que está dentro, todo lo que está dentro es todos los accesorios, todo lo que tiene que ver con la casa, de esa misma casa, el mismo uso que se necesita para la casa, pero no pozo, cisterna o una estructura, una estructura adicional. Vamos a acabar aquí para hoy. Baruch Adonai Leolam, amén ve amén.